Hola, lo siguiente que te voy a contar pasó hace 5 años. Mi esposo Arturo era policía. Éramos una familia súper unida y nos entendíamos muy bien. Arturo había trabajado duro para que lo aceptaran en la academia de policía y después de un tiempo por fin lo consiguió. Un miércoles recuerdo bien que le llamaron para avisarle que ese mismo día tendría que viajar hacia la sierra durante una semana. Eso no me dio muy buena espina, así que le pedí que se reportara enfermo, pero él no quiso hacerlo. No me quedó de otra más que aceptar su decisión y se fue. En la madrugada me llamaron para avisarme que a mi esposo y al resto de sus compañeros los habían emboscado y Arturo estaba mal herido. Inmediatamente me fui al hospital y lo estaban operando para sacarle una bala. Ahí me quedé esperando a que saliera de la cirugía. Ya me estaba quedando dormida cuando Nicolás, amigo y compañero de Arturo, llegó con un café y empezó a contarme lo que había sucedido. Yo lo escuchaba aterrorizada y después que acabó de contarme, le pregunté cómo es que a él no le había pasado nada, si todos los demás estaban heridos e incluso otros habían fallecido. Nicolás me contestó que a él lo protegía la Santa Muerte y que con ella ninguna bala le entraba. Yo no supe qué contestarle, ya que la verdad nunca he sido muy creyente en esas cosas. Creo que él lo notó y me dijo un poco cortante que me fuera a descansar, ya que Arturo estaría bien, porque ya se lo había encargado a su santita. Pero yo no me fui, ya que quería escuchar lo de los médicos y no de un fanático de quién sabe qué cosas. Cerca de las 10 de la mañana se acercó un médico a decirme que Arturo estaba estable y fuera de peligro. Le di las gracias a Dios y enseguida pasé a verlo. Arturo me comentó algo parecido a su amigo, lo cual me pareció muy extraño. Dijo que mientras lo operaban, él veía cómo la Santa Muerte pasaba sus huesudas manos sobre sus heridas y pudo ver cómo sanaban de inmediato. Yo me reí un poco creyendo que tal vez era el efecto de la anestesia. Así pasaron 5 días hasta que lo dieron de alta. Al llegar a la casa ya nos esperaba Nicolás con la cena y después de charlar un poco sacó de una maleta que cargaba una figura de la Santa Muerte, 2 veladoras y unas flores de tela. Le dijo que ella lo cuidaría de ahora en adelante, que si él la aceptaba, nada malo le podría pasar y que él también sería su padrino. Por eso le había traído lo indispensable para que la pusiera en su altar. Arturo se encontraba encantado con aquel regalo y como pudo se levantó y la colocó en la sala, junto con las demás cosas que le trajo. Nicolás lo miraba emocionado y a la vez orgulloso de ver cómo su amigo la aceptaba. Cuando terminó, Nicolás le dijo en un tono muy serio: «Solo una cosa, Arturo, nunca le prometas cosas que no puedas cumplir, porque todo lo bueno que te da se puede convertir en tragedia». Entonces mi esposo asintió con la cabeza. Al marcharse Nicolás, yo le reclamé el por qué no me había pedido mi opinión, que esas cosas a mí no me gustaban y me daban miedo. Él se defendió diciendo que le debía la vida a la santita. Los siguientes días fueron de no creerse, pues a mi esposo le dieron un buen ascenso y aumento de salario. Aparte nos enteramos de que aquellos que le habían hecho esa emboscada aparecieron colgados poco después. Esto me empezó a dar mucho miedo, ya que Arturo de repente cambió de forma notable. Estaba obsesionado con esa entidad. Se compró una cadena muy costosa de la Santa Muerte. Incluso se había tatuado la imagen en el pecho. Cada vez llegaba con más dinero de las cosas ilegales que hacía. Se sentía intocable. Se la pasaba horas rezando frente al altar, que para entonces ya ocupaba más de la mitad de la sala. También se involucró con gente de la mafia y gracias a eso ganaba más dinero aún, pero sin darse cuenta fue descuidando el altar. A partir de entonces empezaron a asustarme día y noche. Me prendían y apagaban la televisión, el radio, tiraban mis cosas y tocaban la puerta
de una manera que parecía que quisieran tirarla. Eso ya era demasiado para mí, así que una noche que llegó Arturo, borracho como ya era su costumbre, le pedí que arreglara ese altar o se deshaciera de esa imagen, porque ya nos estaba causando muchos problemas. En ese momento él empezó a patear y a aventar todo lo del altar. Dijo que él no necesitaba a nadie, que todo lo que tenía era por su trabajo y que no le debía nada a nadie. Se puso como loco y yo tuve que irme corriendo a mi cuarto, temiendo que me hiciera daño. Lloré tanto que me quedé dormida, pero en eso me despertó un ruido muy fuerte y los gritos de Arturo, que suplicaba por su vida. Al salir del cuarto, pude ver cómo unos hombres armados se lo llevaban arrastrando. Yo no podía hacer nada para ayudarlo, así que lo único que se me ocurrió fue llamarle a Nicolás para pedirle ayuda. Él me dijo que todo era una venganza de la santa, ya que bien claro le había dicho que no prometiera lo que no podía cumplir. Yo muy enojada le reclamé y le pedí que lo arreglara, porque él fue quien lo había metido en eso en primer lugar, y ahora debía sacarlo. Pero él, muy despreocupado, dijo que eso no era asunto suyo y que no podía hacer nada por él. Ahí me colgó. Desesperada y al verme completamente sola, decidí acomodar el altar y poner algunas otras cosas como ofrenda. Le prometí a la Santa Muerte que si me regresaba mi esposo con vida, entonces yo la veneraría por siempre. Dicho y hecho. A los 3 días encontramos a mi esposo cerca de un río y efectivamente estaba vivo, pero le habían cortado un pie y los dedos de una mano. Nicolás dijo que la santa le quiso dar una lección para que supiera que con ella no se juega, ni vale ser desagradecido. Hasta la fecha yo la sigo venerando, pero la verdad más por miedo que por devoción, ya que temo que me haga lo mismo que a mi esposo. Quisiera abandonar este culto, pero me da mucho miedo lo que me pueda hacer, y no solo a mí, también temo por la vida de mi familia, ya que hasta donde sé, nadie la puede abandonar. Si alguien sabe cómo hacerlo, se los agradecería muchísimo que me lo dijeran, porque es un tormento estar en deuda con esa entidad. Hola, desde pequeña mi vida siempre fue un infierno. Mis padres se separaron y mi papá se quedó conmigo y con mi hermana, ya que tenía poder adquisitivo. Él le prohibió a mi madre vernos, aunque a ella tampoco le importaba mucho hacerlo. Años después, cuando cumplí 8 años y mi hermana 7, mi papá decidió casarse con otra mujer. Al poco tiempo de eso, y después de que ella manejara el dinero de papá a su antojo, acabamos siendo mantenidos por ella. Mi padre no tenía voz ni voto, pues ella se convirtió en quien mandaba, una verdadera maldita. Nos tenía a mí y a mi hermana como esclavas literalmente. Es muy duro para mí recordar lo que nos hacía esa bruja. En las mañanas nos arruinaba el desayuno. Antes de ir a la escuela, siempre nos decía que no servíamos para nada, ni para limpiar, e insultaba a mi papá por ser un inútil. Le decía poco hombre y que nunca encontraría otra mujer que se fijara en alguien como él. A nosotras nos pegaba para que desayunáramos rápido según. Con los ojos hinchados de tanto llorar, así íbamos a la escuela todos los días. Nos tenía limpiando todo el día y cuando al fin terminábamos, a veces le pedíamos permiso para poder ver la televisión, dibujar o lo que fuera. Su respuesta era una golpiza. Su única misión, al parecer, era solo jodernos la vida. Un día en invierno, mi hermana y yo lavábamos la ropa y cobijas en el patio. Pasamos un frío horrible que se incrementó aún más por el agua helada. Ya habíamos terminado por fin de lavar y de colgar toda la ropa, así que corrimos a tomar un vasito de leche caliente para entrar en calor. Entonces ella llegó de la calle y solo por fastidiar, al vernos sentadas tomando leche de forma tranquila y riéndonos de nuestras tonterías, ella agarró toda la ropa tendida y la tiró al suelo.
La pisó y ensució con tanto coraje. Nos jaló del brazo y dijo que todo estaba sucio y que debíamos volver a lavar. Ya ni siquiera nos dejaba salir a la calle por miedo a que la gente viera los golpes que nos dejaba marcados por todo el cuerpo. A veces nos dejaba sin comer. Recuerdo que en una ocasión hizo un caldo de pollo y olía muy rico. Mi hermana y yo estábamos muertas de hambre porque ese día habíamos limpiado toda la humedad de las paredes con agua caliente y cloro, además de haber lavado un montón de ropa. Entonces ella se levantó de la mesa para ir por un vaso. Yo aproveché para agarrar un pedacito de pollo para comerlo, pero al verme comiendo me empezó a gritar como loca. Luego tiró toda la comida al suelo y nadie comió ese día. Quise escapar de esa casa varias veces, pero ¿a dónde podía ir siendo una niña? El tiempo pasó. Para entonces ya tenía 18 años y todo seguía igual. Un día un amigo de mi papá me paró en la calle para preguntar por mi padre. Estuvimos platicando un poco, pero al despedirnos me dijo que ojalá encontrara un buen hombre que me sacara de ese lugar, ya que el Señor se daba cuenta de nuestra situación. Yo en mi mente decía que el primero que apareciera me iría con él sin pensarlo, con tal de ya no estar en esa casa con aquella mujer. Unas semanas después, mi padre me dijo que había un hombre interesado en mí. Me preguntó si quería conocerlo. Yo respondí que no me importaba quién fuera, solo quería irme ya. Después supe que se trataba de su amigo, aquel señor con el que hablé unos días antes. Ni siquiera me importó, así de mal y desesperada me encontraba. Después de irme con él, durante los primeros meses todo iba muy bien, por fin me sentía en paz, nadie me trataba mal. Sin embargo, dentro de mí sentía tristeza por mi hermana. Quise traerla conmigo, pero mi papá no quiso, hasta que un día mi marido me marcó para reclamarme algo que yo ni siquiera tenía idea. Sus estúpidos amigos le decían que me veían vestida provocativa, que al ser muy joven para él, yo buscaría a alguien más. Le aconsejaban que no me dejara salir, y ahora mi vida volvía al infierno de antes, o incluso peor. Sus celos fueron un tormento. Aún con todo eso, tuve 2 hijos con él, que fueron lo único bueno que me dejó. No he hablado de la Santa Muerte todavía, porque no la conocí hasta que mi hijo se puso muy enfermo. Le dio una neumonía horrible. Los médicos decían que sería algo muy complicado, ya que mi hijo era vulnerable. En esas vueltas al hospital conocí a Rafaela, una mujer que también tenía a su hijo internado. Una mañana me dio la buena noticia de que su niño se salvó y estaba fuera de peligro. Yo de verdad me alegré por ella, pero inmediatamente me dio melancolía por mi hijo. Ella me consoló y me dijo: «Tranquila mujer, yo dejé todo en las manos de mi Santa Muerte y fue ella quien me hizo el milagro de curar a mi hijo». Yo solo respondí: «Pero señora, si eso es un demonio, ¿no?». «Eso es lo que piensan algunos, pero quieras o no, ella es quien vendrá por ti y por todos algún día. Solo hay que orarle para que no venga todavía». En ese momento llegó el doctor para decirle a Rafaela que su hijo podría irse en unos días con el alta médica, pero a mí me esperaba todo lo contrario, pues le cambiarían el medicamento a mi hijo porque no le hacía efecto el que tenía. Luego de eso todo empeoró, pues su cuerpo no toleraba el nuevo medicamento. No sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue buscar a Rafaela. Ya no me quedaba nada por hacer. A mí, Dios nunca me escuchó, y mucho menos me ayudó ni una sola vez. Por eso sabía que era inútil pedir su ayuda. Recuerdo que esa señora me tomó de las manos y me dijo: pídele a la Santísima, pero hazlo desde el corazón y habla con ella en voz alta, que te escuche de verdad. Bueno, pues lo hice. Varios días le imploré a la Santa Muerte ayuda, a cambio de volverme su fiel devota, hasta mi último día. Así pasaron unas cuantas horas y de pronto mi hijo sanó. Me sentía muy agradecida.
Incluso la situación en casa mejoró. Mi marido ya no podía tocarme. Cada que lo intentaba, le ganaba el llanto y se derrumbaba. A pesar de eso, yo no era feliz, no por el hecho de que él tuviera 52 años y yo 24, sino por la mala vida que me daba, ignorante de todo, sin saber siquiera cómo buscar un trabajo para poder largarme de allí, pero al menos ya no me golpeaban más, y eso se lo debía a la Santa Muerte. Le di las gracias y comencé a serle más fiel a mi niña Blanca. Fueron tantas cosas las que pensaba, como darle una mejor vida a mis hijos. Llegué a pensar en robar o dedicarme a dar sexo servicio, pues cuando te maltratan desde pequeña y no te permiten gozar de la vida como debería ser, además de vivir con miedo constante hasta el punto de pensar que tienes la culpa de todo lo que te pasa, tu mente es incapaz de funcionar debidamente. Pero entonces mi Santa Muerte me mostró la luz. Unos meses después conseguí un trabajo en una cafetería en la cocina. Me fue muy bien. Trabajaba en las mañanas mientras mis hijos estudiaban. Me separé del padre de mis hijos y todo al fin empezó a marchar bien en mi vida. Puedo dar fe de que desde que la Santísima entró a mi vida, todo ha ido mejor. Ahora tengo 38 años, soy joven aún. Hace 2 años conocí a un hombre que me lleva 1 año tan solo. Por primera vez me enamoré de verdad. De momento no quiero que viva conmigo todavía. Supongo que mis heridas aún no han sanado del todo. Espero que mi santita me ayude a sanar. Pero lo amo con toda mi alma y estoy más feliz que nunca, pues mis oraciones fueron escuchadas. Todo esto se lo pedí a la Santa Muerte y me hizo el milagro. Por otro lado, hace poco mi papá enfermó, así que fui a verlo. Me dio mucha tristeza ver qué tan mal se encuentra. Yo le ayudo con algo de dinero y me ocupo de sus medicinas, pero no sé si con eso será suficiente. La bruja de su mujer murió hace poco. Un sujeto que intentó asaltarla terminó asesinándola en la calle. Me gustaría decir que lo lamento, pero la verdad es que no. El padre de mis hijos actualmente se encuentra en rehabilitación y de verdad espero que pueda salir de todos sus problemas. En cuanto a mi hermana, tenemos muy buena relación y siento que de mi familia solo la tengo a ella y por supuesto a mis hijos. Que mi Santísima Muerte nos cuide por siempre. Amén. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Si es así, me ayudarían mucho dejando su like, y si quisieran apoyar este contenido de una forma más grande, también pueden darnos un super gracias. En realidad, no sé muy bien cómo funciona eso, pero tenemos activada esa función desde hace tiempo y nunca hemos recibido uno solo. Así que si tú quieres ser el primero en darnos un poderosísimo super chat, te estaré agradecido eternamente. Ahora sí me despido. Yo soy su amigo Gerardo y nos vemos en la próxima historia.